de Dios. Gloria al Señor. Vamos a iniciar. Terminamos la clase pasada. Gloria al Señor. El tema que veníamos lo concluimos, ¿cierto? Amén. Era la lección número 6 acerca de la santidad. Gloria al Señor. Amén. Esta noche vamos con la ayuda del Señor a estudiar esta clase. Gloria al Señor. La lección número 7. Vamos a hacerlo bajo el tema la oración. Gloria al Señor. La oración es un tema muy importante para cada uno de nosotros. Amén. Entonces vamos a estudiar acerca de la oración. Gloria a Dios. ¿Qué es la oración, hermanos amados, para cada uno de nosotros? ¿Qué representa la oración? ¿Cómo la hacemos? ¿De qué manera puede nosotros obrar Dios a través de la oración? La oración es sacar tiempo a solas con el Señor. Amén. Muy bien, hermano Norberto. ¿Quién más tiene algo que aportar? Hermano, Dios le bendiga. Yo aporto, la oración es un medio de comunicación con Dios. Amén. Mateo 6:6, la oración es un altar de adoración, alabanza, encendido en el fuego celestial, en el espíritu y en el alma. Es una súplica, un ruego ante nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús, para llegar a la presencia de Dios y en el trono de su gracia. Amén. Hasta Para ahí está orar, bien. para honrar y para servir. Amén. Hermano Luis Albeiro. Para tener una comunicación, una comunión con Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Qué dice usted, hermano? Digo que la oración es una forma de hablar con Dios. Amén, amén, amén. Claro que sí. Eso es, hermanos, eso es. Qué bueno que tengamos, aleluya, nosotros una manera fácil de poder entender y de poder nosotros poner en práctica este tema, ¿no? Entonces la oración, esta clase, vamos a dividirla en 3 partes, ¿amén? Amén. Primero vamos a hablar de la importancia de la oración, ¿amén? Segundo, vamos a hablar de cómo debe ser hecha la oración. Y tercero, vamos a hablar de las condiciones para la oración eficaz, ¿amén? Teniendo en cuenta el significado de la palabra eficaz, amén. Entonces, comencemos, amados hermanos, con ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios, amén. Así como nosotros estamos en estos momentos, aleluya, hablando, ¿cierto? Estamos dialogando, estamos aprendiendo, estamos enseñando. De igual forma nosotros, la única manera, la única forma que hay de comunicación entre el creyente, entre el Hijo de Dios y Dios, es a través precisamente de la oración. Amén. Nosotros podemos hablar como estamos hablando ahora, gloria al Señor, pero es que orar es otra forma diferente de expresión del creyente con respecto a la persona divina a la cual se dirige y con la cual habla. Amén. ¿Entendemos? Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, aquí es muy importante tener en cuenta este significado de la oración. ¿Amén? ¿Qué es la oración? Cuando los discípulos estaban allí, aleluya, en los evangelios, hablando con el Señor Jesucristo, básicamente en el evangelio según San Mateo, pueden ir allí, por favor, y me guían, me siguen. Capítulo 6, versículo 5, habla de Jesús y la oración. Entonces, como la parte o la columna vertebral de lo que es la oración, la forma como se debe hacer, la forma como se debe dirigir hacia Dios. ¿Y quién lo hace? Directamente el intercesor nuestro de la oración. Porque ¿quién es el intercesor nuestro de la oración?
Espíritu Santo. Espíritu Santo. Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestro intercesor. ¿Con quién? Con el Padre. ¿Amén? Entonces es importante cuando nosotros vamos a orar saber quién nos guía, quién nos dirige en la oración. ¿Quién nos guía a nosotros la oración, amados? El Espíritu Santo. ¿A quién dirigimos la oración? A Dios. A Dios Padre. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Entonces, partamos de ese principio vital para poder adentrarnos en el tema. Amén. Entonces dice aquí en la Escritura, cuando ores, versículo 5, y cuando ores, está hablando el Señor Jesucristo, no seas como los hipócritas. ¿Está haciendo referencia a quién? Está haciendo referencia a la secta terror de la época de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos, los saduceos y aquellos, aleluya, religiosos que oraban de esa manera para ser vistos por los demás. ¿Amén? Entonces dice aquí el Señor claramente, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Oiga bien, oraban en pie. Pero eso no quiere decir ahora que entonces nosotros no vamos a poder orar en pie. Amén. O sea, hay que tener mucho cuidado con la aplicación que le damos a esta forma que nos enseña Jesucristo de orar. Amén. Hay muchas maneras de orar, para que lo tengamos claro. Podemos orar de pie, podemos orar sentados, podemos orar arrodillados, aleluya. Podemos orar con rostro en piso, como lo hacía ¿quién? Elías, es un ejemplo. Amén. Profeta Elías. Y podemos, aleluya, orar, ya lo dije, sentados. Sí, si no amén. está cogido en la tapa, Sentados. En esto tenemos que tener cuidado en que no nos podemos volver como los fariseos. Que Dios nos guarde. Religiosos. Entonces oramos de acuerdo a la conveniencia de lo que haya que a nuestro alrededor. Así debemos orar. No debemos orar así. Ese era el problema de ellos, y eso era lo que les atacaba el Señor Jesucristo y rechazaba de lleno. Amén. Era la manera como ellos lo hacían, porque el Señor Jesucristo es ¿quién? Es Dios. Entonces, como es Dios, Él conocía ¿qué? ¿Qué conocía el Señor Jesucristo de los fariseos y de todo el mundo? El corazón de los seres humanos de aquella época. Él conocía el corazón de los fariseos, conocía el corazón de los saduceos, conocía el corazón de todas aquellas personas que les gustaba, como él dice aquí, orar de pie, porque él sabía para qué lo hacían, cuál era la intención del corazón, porque es lo que primero mira a Dios. Amén. ¿Cuál es la intención de mi corazón cuando voy a orar a Dios? O sea, ¿qué pretendo yo? ¿Que me vean? ¿Que me oigan los que están a mi lado? Aleluya. ¿Qué es lo que yo pretendo? Esa intención está en el corazón de cada ser humano cuando ora a Dios. Pero esa intención la conoce ¿quién? Dios. Entonces, por eso la oración, dependiendo de ese factor y de algunos otros, como la intención del corazón, puede ser escuchada o puede ser rechazada por Dios. Amén. Eso lo tenemos que tener claro, hermanos. No vamos a pensar aquí a sentarnos en la palabra y a deleitarnos y a decir que toda oración la escucha a Dios. Eso no es verdad, porque Dios califica nuestra oración. Amén. Él la califica. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Amén. Con ayuda del Señor por medio de esta clase. Cómo debemos orar a Dios. Amén. Entonces dice aquí la Escritura, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. ¿Ser vistos de quién?
de las personas que les rodeaban. ¿Amén? Para que las personas que les rodeaban dijeran: ¿cómo ora el hermano Gonzalo? ¡Y cómo ora el hermano Norberto! ¡Ay, pero cómo ora el hermano Luis Albeiro! ¡Ve cómo ora el hermano Orlando! ¿Cómo ora la hermana Gloria? ¿Pero cómo ora el hermano Juan Manuel? No, ninguno de nosotros se salva. Todos estamos ahí, incluidos. Amén. Amén. Porque es que de eso no se trata. Ahí está intrínsecamente incluida la intención de nuestro corazón en medio de cualquier oración que hagamos a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Eso sí lo tenemos que tener claro nosotros en nuestra vida, y si no lo teníamos claro hasta el día de hoy en adelante, lo vamos a tener claro. Amén. Hermano, es importante que lo tengamos claro en nuestra vida. Amén. ¿Qué más dice la Escritura? Gloria al Señor. De cierto os digo que ya tienen su ¿qué? Recompensa. Su recompensa. ¿Y a quién recibe la recompensa si la intención del corazón es para que le vean los hombres alrededor? ¿De quién recibe la recompensa? ¿En qué está orando? ¿De Dios? No, Señor. Diablo. De los que lo están viendo y los que están oyendo. Ellos son los que le dan la recompensa. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. De hecho, dice aquí, aleluya, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya se la dieron los que lo vieron y los oyeron. Ya les dijeron: pero cómo ora de bonito, hermano Norberto. Ay, pero cómo ora de bonito, hermano Juan Manuel. Ay, pero qué unción la que usted tiene, hermano Orlando, cuando ora. Esa es la recompensa, hermano. Amén. Ya la recibieron aquí. No la van a recibir arriba de parte de Dios. ¿Entendemos ahí? Amén. Lo tenemos claro. Amén. Amén. Por eso tenemos que aprender a orar, amados hermanos. Todos los creyentes en esta tierra tenemos que aprender a orar. Necesitamos saber orar, hermanos. Amén. Entonces dice el versículo 6: mas tú. ¿Quién es ese tú? ¿En qué está orando? Ese tú es usted, ese tú soy yo, ese tú es cada uno de nosotros, hermano. Amén. Mas tú, nos está diciendo el Señor en esta noche, cuando ores, entra en tu aposento. O sea, ¿en dónde? En la habitación. En su habitación. Amén. Porque es que la oración es personal. ¿Sí sabían eso? Amén. La oración es totalmente personal. La oración es entre Dios y yo. Yo y Dios. Ahí no hay más. No está su esposa incluida, no están sus hijos incluidos, no está absolutamente nadie. Es un tema netamente personal, hermanos. Es entre Dios y yo. Amén. Amén. Entonces por eso dice aquí el Señor: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Hay que cerrar la puerta. Amén. Hay que cerrar la puerta de las distracciones. Amén. Para entrar. Porque es que orar es bonito. Amén. A nosotros nos debe gustar orar, hermano. Amén. A mí me debe gustar orar. Porque voy a hablar con quién. Con la persona más importante de mi vida, hermano. Amén. Amén. Dios. Voy a hablar con mi Padre. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Y guiado por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, aquí básicamente el Señor nos está enseñando de una manera especial, hermanos, a todos los creyentes, grandes y pequeños. Dígame bien, grandes y pequeños. Porque hay grandes que creen que saben orar, pero no saben orar. Amén. Él les gusta ser vistos. Hermano Amén. Gonzalo. Sí, amén, hermano. Pues, tú te comenté el problemita más o menos que tengo yo en mi casa. Pues, sobre la oración, porque sinceramente no me da la paz y la tranquilidad para orar. Amén. Ahorita vamos a ese punto, hermano Albeiro. La manera como necesitamos
estar nosotros espiritualmente para poder entrar en comunión con Dios. Amén. Entonces dice aquí el Señor Jesucristo, ya nos empieza a dar las pautas. Vamos a empezar a comunicarnos con Dios. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Encerrarnos. Amén. O sea, estar completamente dispuestos para dedicarle ese tiempo solamente a quién? Adiós. A Dios. Por eso dice el Señor enseñándonos, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, amén, ora a tu Padre que está en lo público viéndote y exaltándote y diciéndote qué bueno, cómo oras de bonito, No. cómo dice ahí, Está en los cielos. cómo está nuestro Padre. El secreto. Dice aquí claramente, ora a tu Padre que está en secreto. Porque es que Dios recibe de esa manera nuestra oración. Vuelvo y le repito, nosotros con Dios nos comunicamos de manera personalizada y Dios nos oye a nosotros de manera personalizada. Amén. ¿Estamos claros? Amén. Amén, amén. Entonces por eso dice aquí, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre El secreto te que ve en lo secreto, recompensará en público. Él lo ve. Dios nos ve. Dios no solamente nos oye la oración. Dios ve la manera como usted está vestido en el momento en que está orando delante de Dios. Amén. Y ahorita hablamos de eso. Y tenemos que ser reverentes. Dios ve la manera como usted está corporalmente, Físicamente. su cuerpo, como en qué condición está, si está sentado, si está acostado, si está de pie, si está arrodillado, con su cabeza en medio del piso. Dios sabe todo eso. Amén. Entonces, hermanos, aquí lo que nos está enseñando básicamente la Escritura es, antes de orar a Dios, no piense en que usted lo va a descrestar. Amén. Porque hay muchos que llegan con esa intención: voy a descrestar a Dios, voy a botarme al piso, voy a empezar a gritar, voy a empezar a danzar, voy a empezar a hacer infinidad de cosas. Y Dios lo está viendo todo. Él no solo está oyendo nuestra oración, también nos está viendo a nosotros lo que estamos haciendo mientras que estamos orando a Él por medio de Jesucristo. Amén. Hermano, la Biblia dice que a Dios nadie le puede engañar. Amén. A Dios nadie le engaña. Amén. Entonces no engañemos a Dios, porque estamos con esto diciendo no le conocemos. El creyente que pretenda engañar a Dios está diciéndose a sí mismo: no le conozco, Señor, por ahora le quiero engañar. ¿Estamos? ¿Es así o no es así, hermanos? Así es. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer la persona divina a la cual nos estamos dirigiendo en oración, hermano. Con el respeto, con el temor y con la reverencia que Él se merece. Es que no estamos hablando con cualquiera. Si fuésemos a hablar con un dignatario, una persona que está ocupando un alto cargo en el gobierno, iríamos vestidos de cualquier manera. Le hablaríamos de cualquier manera. Si usted tuviera una cita con el presidente de este país, le hablaría de cualquier manera. Se presentaría ante él de cualquier manera. Se presentaría en blue jean, en tenis, con camiseta, todo chabacano. Sí, se presentaría así. No. No lo haríamos, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué no lo haríamos? ¿Por qué no lo haríamos? Por respeto. Por respeto Amén. a entrar en contacto con una dignidad puesta en el gobierno de este país. ¿Es así o no es así? Amén.
Entonces, amados hermanos, es lo que nos quiere enseñar el Señor Jesucristo en esta noche. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Porque es que la oración, dice la Escritura, no retorna a ti vacía, sino que lleva el propósito para el cual tú la has enviado. La palabra que nosotros le hablemos a Dios, la palabra que nosotros le expresemos, no vuelve vacía. Amén. Y aquí sigue diciendo, aleluya al Señor. Versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Amén. Que piensan que por su palabrería serán oídos. Mire, a las palabras, aleluya, o a las vanas repeticiones, ¿cómo las llama el Señor Jesucristo? ¿Cómo las llama? A las vanas repeticiones. ¿Cómo las llama? ¿Cómo la llama, hermano Luis Albeiro? Palabrería, hermanos. Estemos ahí sintonizados, hermano. ¿Usted tiene Biblia, hermano? No tiene Biblia. Entonces, hermano, mire usted, hermanos, cómo y de qué manera, gloria al Señor, nosotros, aleluya, hacemos las cosas para Dios. Algo tan importante como es entrar en comunión con Dios. Amén. Las vanas repeticiones, dice el Señor, son palabrería. No pasan de ahí, hermano. Es decir, las vanas repeticiones no pasan este techo. Las vanas repeticiones no pasan, no llegan al trono de Dios en el cielo. Amén. Entonces, por eso es tan importante, hermano, y es una necesidad en el creyente el que aprendamos a orar, a hablar con Dios. Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe, Dios sabe. ¿Qué sabe Dios? ¿De qué cosa tenéis necesidad? Antes que vosotros le pidáis. ¿Por qué Dios sabe de qué tenemos necesidad antes de que nosotros le pidamos, hermano? ¿Qué me quiere decir? ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Dios sabe y tiene un atributo que es la omnisciencia. Y eso indica que Él conoce previamente los pensamientos, las palabras y todo lo que tiene que ver con la mente de los seres humanos. Antes de nosotros hablar, ya Dios conoce. ¿Conoce qué? Conoce la palabra que está en mi boca. Antes de decir la palabra nosotros, que vayamos a decir, en cualquier momento de nuestra vida, del día o de la oración misma, Dios previamente la conoce. Él anticipadamente la conoce. Es el conocimiento anticipado de todas las cosas. Eso es la omnisciencia de Dios. Amén. Entonces, por eso, aleluya, nos dice aquí claramente el Señor, antes que vosotros le pidáis. Él sabe de qué cosas tenéis necesidad. Vosotros pues oraréis así. Y empieza el Señor a explicarnos la manera ya, estando ya en el sitio, estando ya preparados, estando ya, ¿cierto?, dispuestos a tener comunión con Él, de qué manera nosotros debemos empezar a hablar. A hablar. Amén. Es muy hermosa esta porción de la Escritura, hermanos, de la manera como el Señor nos la enseña. Entonces, esta es
la introducción, hermanos, que nosotros podemos ver con ayuda del Señor para la oración. Primeramente, Jesús y la oración. Debemos nuevamente repasar, les recomiendo, les dejo de tarea, por favor, estos versículos, hermanos. Por favor, volver a leer Mateo capítulo 6, versículo 5 al 15, por favor. Mateo capítulo 6. Aleluya. Y en la próxima clase, con ayuda del Señor, hacemos algunas preguntas para que ustedes las puedan responder, hermanos. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 5 al 15. Ahí está completa la porción de Jesús y la oración. Amén. Les pido el favor, en su casa, en su tiempo libre, cuando puedan, cuando lean la Biblia, cuando oren, cuando estudien, cuando lean la palabra, lean por favor esta porción de la Escritura que les queda como tarea. Amén. Hermano, disculpe, ¿puedo aportar algo? El Señor Jesús nos dejó la oración modelo del Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice la palabra que se constituye en adoración, petición. Pero eso es lo que les había dejado de tarea, hermanos. Amén. Bueno. Está bien, hermanos, gracias por el aporte. Entonces, hermanos, empecemos a mirar con ayuda del Señor la importancia de la oración. ¿Sí? ¿Por qué es importante la oración? ¿Por qué es importante? La oración es de vital importancia e indispensable para el creyente. Es importante la oración, es de vital importancia. La oración es privilegio y deber del cristiano. ¿Por qué es privilegio? ¿Por qué es privilegio? Porque es un medio de comunicación con Dios. Porque es el creyente el único ser humano sobre esta tierra que tiene comunicación directa con Dios por medio de Jesucristo. Amén. Eso es un privilegio, hermanos, que todo el mundo no lo tiene. Amén. Amén. Es un privilegio poder nosotros en cualquier momento y en cualquier parte de nuestra, aleluya, área donde vivimos, donde trabajamos, donde predicamos, donde nos congregamos, poder nosotros saber que en cualquier momento de las 24 horas del día, lógicamente sacando el tiempo que estamos durmiendo, despiertos, poder hablar con Dios, hermano. ¿Es un privilegio o no es un privilegio? Amén. Es un privilegio. Todos los seres humanos no tienen este privilegio, hermanos. ¿Por qué no tienen este privilegio? Porque no conocen a Dios. Porque no, aleluya, han alcanzado la salvación y la vida eterna. Porque no conocen a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y menos al Espíritu Santo, que es el que nos guía en la manera en cómo debemos dirigirnos a Dios por medio de la oración. Amén. Entonces, ¿es un privilegio la oración? Sí. Y deber del cristiano. ¿Por qué deber? ¿Qué es un deber? Un compromiso con el Señor. ¿Cómo? Es un compromiso. El deber es algo que nosotros, aleluya, tenemos que tener en nuestra vida para realizar algo determinado. El deber nos lleva a nosotros a pensar que tenemos, aleluya, un compromiso con Dios y su palabra. Amén. Es decir, nosotros no podemos pensar que como creyentes nosotros podemos vivir sin orar. ¿El creyente puede vivir sin orar? Hermano Juan Manuel. No, el creyente no puede vivir sin orar. Un creyente sin oración está supeditado, está, aleluya, demandado al fracaso, hermano.
Es delicado. La oración es el alimento espiritual de nosotros los creyentes, ¿no? Cuando nosotros no oramos, aleluya, entonces estamos diciéndole a Dios: yo no quiero hablar con usted. Amén, amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Sí o no? Hermano, esa es la manera como lo podemos ver. Cuando no oramos, por eso, aleluya, es tan importante el orar. Privilegio y deber del cristiano. ¿Quién me hace el favor y me lee 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8? Y otro hermano que me haga el favor y me lea Lucas 18:1. Lucas 18:1. Gloria al Señor. Demos la palabra en el nombre del ¿Qué Padre. texto va a leer, hermano? 1 Timoteo 2:8. 1 Timoteo 2:8. Amén. Pues dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria Amén. Quiero pues que los hermanos oren en todo lugar, levantando las manos santas, sin ira ni contienda. Amén. O sea, las manos Amén. santificadas y corazón purificado. Manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Es decir, poder orar a Dios con la puerta. ¿La puerta qué? Cerrada. ¿Cerrada qué? ¿Cerrada qué? A la ira. ¿Cerrada qué? La ira, el enojo. Dice el versículo, dos palabras. ¿Cuáles fueron? Sin ira y sin contienda. Amén. Entonces, cerrándole la puerta a la ira y cerrándole la puerta a la contienda. Amén. Ahí estamos. Ahí estamos, hermano. Por falta Sí. de amor, falta de perdón. Si nosotros nos acercamos a Dios a orar y estamos, aleluya, odiando, esa oración El Señor no escucha la oración. No sé, no fluye. no va a fluir, hermano. No va a pasar del techo de la casa, Amén. de la iglesia. Porque hay un problema en la comunicación. Cuando hay un problema entre el transmisor y el receptor en telecomunicaciones, se habla de transmisión y recepción. Cuando hay un problema en la comunicación, eso se llama interferencia. Y todas estas cosas que estamos hablando y diciendo forman parte de esas interferencias. Amén. Son cosas que interfieren la comunicación con Dios y conmigo y no permiten que fluya. ¿Cómo? En ambos sentidos. La comunicación con Dios, hermanos, por medio de la oración, es una comunicación dúplex, se llaman telecomunicaciones, es decir, yo oro a Dios y Dios a su debido tiempo, conforme a su voluntad, responde a esa oración. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces es una oración que fluye hacia Dios y que recibo yo también de parte de Dios su respuesta. Esa es la oración, hermano. Entonces por eso aquí, aleluya, dice Timoteo, Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Entonces la oración tiene vacaciones? No. ¿Sí? No. Estamos en vacaciones. Ahora sin cesar. Amén. Amén. Dice siempre y no desmayar. ¿Qué es orar sin cesar? Orar en todo momento. No en todo momento, porque en todo momento no podemos vivir nosotros orando. Tenemos que hacer del día a día actividades diferentes a orar. No podemos decir que vamos a orar todo el día a Dios. ¿Cuándo lo podemos decir? Cuando estamos en un propósito con libertad, un ayuno,
una vigilia. Pero no es que todos los días nosotros estemos en ayuno y todos los días estemos en vigilia. Ninguna persona en el mundo vive de esa manera, hermano. ¿Hay alguien allá afuera tocando la puerta, hermana? Por favor, gracias. Entonces, lo que sucede, hermanos, es que aquí el Señor hace referencia a la necesidad de orar siempre, es decir, de no olvidarnos de orar. Amén. Orar siempre es no olvidarnos que es un deber, nuestro. Y sin cesar es que sea algo constante. Amén. En el tiempo, es decir, que como creyentes llevamos una vida, aleluya, de oración cada vez que lo podemos hacer. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Nosotros llegamos y presentamos a Dios esta clase. ¿Qué hicimos? Oramos. Vamos al Señor. Pero seguimos orando. No. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos que dar la clase. Amén. Enseñar. Entonces por eso no hace referencia a que en todo momento estemos orando. No. No es que en todo momento estemos orando. Es que cuando podamos hacerlo, lo hagamos sin cesar. Es decir, sin parar. Si tenemos 15 minutos para orar, 15 minutos vamos a orar. Si tenemos media hora para orar, media hora vamos a orar. Si tenemos una hora para orar, una hora vamos a orar. Si tenemos 2 horas para orar, 2 horas vamos a orar. Sin desmayar. No, es que a los 10 minutos, ya me cansé. Y dije que iba a orar 2 horas. Y a los 10 minutos ya me cansé. ¿Eso es orar sin desmayar? No, ya desmayó. ¿Eso es orar sin cesar? No, ya cesó. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. La oración debe ser constante en el momento en que la vamos a realizar para Dios, hermano. Porque es que nosotros no podemos comenzar una conversación y dejarla a un lado y empezar otra. O comenzar una conversación y dejar la persona ahí parada, decirle ya vengo y me voy. Eso está bien. A eso hace referencia esta palabra, hermano. Cuando yo estoy en comunión con Dios, cuando yo estoy orando a Dios, yo debo estar orando a Dios y estar hablando con Dios. Yo debo olvidarme del mundo exterior. Debo estar completamente, aleluya, dedicado a Dios, a hablar con Dios, a comunicarme con Dios, a hablar con Él. Yo no puedo pensar en otra cosa. Como, aleluya, de pronto a veces escucha uno por ahí a algunas personas. No, yo estoy en la cocina y no, yo estoy orando. Yo estoy en ayuno. ¿Y de qué manera está en ayuno? No, yo estoy en la cocina, yo estoy cocinando, pero yo estoy orando a Dios. Sí, Padre Celestial, ayúdame, Señor. Ahí está sopa, me va a quemar, le vamos aquí el fuego. Padre eterno, toma el control de mi vida, Señor, te pido por mi hijo. Eso está bien, hermano. No, hermano. No. Estás concentrado. El ser humano, sea hombre o sea mujer, no debe hacer eso. Cuando nos vamos a dedicar a orar a Dios, es a orar a Dios, hermano. Amén. Yo he escuchado eso. No, es que yo ayuno desde la casa. Sí, yo voy a ayunar toda la mañana. Y resulta que toda la mañana estuvo haciendo el almuerzo en la cocina. ¿De qué manera fue ese ayuno? No es correcto. No, es que estoy en la empresa. Voy a ayunar hoy en la empresa. Mañana voy a ayunar en la empresa. Está trabajando en la empresa y va a ayunar. ¿Y en qué momento va a orar? No, yo saco el tiempo para orar. A la hora del almuerzo. O antes de entrar o cuando ya salga. No, eso no es, hermano. Esa no es la manera. O sea, es nosotros dedicar el tiempo, pero un tiempo, aleluya, correcto para entrar en comunión con Dios.
porque eso es lo que hace la oración, hace que nosotros podamos entrar en comunión con Dios. Amén. Amén. Lucas 18:1. Por medio de la oración, ya lo leímos, el alma se allega a Dios. Nuestra alma, nuestro espíritu se allega a Dios. Tenemos comunión con Él. Amén. Nos metemos, aleluya, en el lugar santísimo. Entramos en el lugar santísimo. Aleluya. Llegamos a tocar el trono de Dios. Amén. Cuando realmente hacemos el propósito de orar a Dios sin ninguna distracción. ¿Con la puerta qué? Cerrada. Cerrada. Con la puerta cerrada. Hebreos 10, 19 al 22 dice la escritura: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Entendemos eso? Estamos hablando, aleluya, del Antiguo Testamento. Mucho cuidado, ¿no? ¿Qué estamos diciendo acá? Por el sacrificio que hizo Dios. Para entrar en el lugar santísimo. ¿Dónde estaba la chequina de Dios? En el tabernáculo. ¿En dónde estaba la presencia de Dios? ¿En dónde estaba el arca? En el lugar santo. En el atrio. ¿Cierto? Ahí estaba el arca. ¿Dónde estaba? En el lugar santo. En el lugar santísimo. Amén. ¿Cuáles eran las tres partes en que se dividía, aleluya, el tabernáculo de Dios en el desierto? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Dónde entraba el sacerdote una vez cada año? Lugar santísimo. Al lugar santísimo. ¿Y qué sucedía cuando entraba el sacerdote en el lugar santísimo? ¿Quién descendía? Dios. Descendía la presencia de Dios. Aleluya. ¿Y eso era señal de qué? De que había perdón de pecados por un año para todo el pueblo de Israel. Gracias a la misericordia de Dios. Amén. Y el sacerdote salía como vivo. Amén. Sí, estaban Vivo. estaban por él. Después de rociar la sangre del cordero sin tacha, cordero hermoso, perfecto, allá, y esparcirla por todo el lugar santísimo. Amén. De esa manera era que Dios perdonaba el pecado de su pueblo. Pero aquí dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. ¿Él quién? Señor. Jesucristo. Amén. Amén. Que Jesucristo nos abrió a través del velo. Porque ¿qué pasó con el velo del templo cuando murió el Señor Jesucristo? Se rasgó. Se rasgó. Dice, de arriba hacia abajo. Amén. A través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, verso 22, acerquémonos. Y entonces aquí nos empieza el Señor a dar unas pautas para tener en cuenta también, o requisitos para entrar en comunión con Dios. Ya vimos algunas. ¿Cuáles eran? La oración. ¿Lugar qué? Santísimo. ¿Lugar qué? Aposento, ¿Aposento qué? digamos, Hermano, lo vimos ya. El lugar donde debemos estar para entrar en comunión con Dios. El aposento. Entra en tu aposento. ¿Qué más nos dice el Señor? Cierre la puerta, no se distraiga. ¿Qué más nos dice el Señor? Estamos hablando de requisitos para que la oración sea oída por Dios. amén. ¿Qué más? Ora a tu Padre que está en lo secreto,
Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y Él sabe de qué tenemos que necesidad. Amén. Son requisitos, son condiciones. Estamos viendo todo lo que, hermanos, rodea la oración a Dios. ¿Sí? Pero también dice aquí, acerquémonos con corazón ¿qué? Sincero. ¿Tenemos un corazón sincero cuando oramos a Dios? En toda certidumbre de fe. Necesitamos tener un corazón sincero. Corazón limpio. Un corazón sincero. ¿Qué es un corazón sincero? Sin hipocresía. No podemos ser hipócritas. Amén. ¿Qué hace un hipócrita? Ni siquiera le pide perdón a Dios y sin embargo empieza a orar. Eso es ser hipócrita. ¿No se acordó que pecó? ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle perdón a Dios. Su sangre nos limpia, nos dice el apóstol Juan. Hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo. Entonces tenemos que pedirle perdón a Dios. No podemos orar así, llegamos y ya. No, tenemos que pedirle perdón a Dios antes de empezar a entrar en comunión con Él. Señor, perdóneme. Señor, le ofendí. Señor, dije algo que no debía haber dicho con mi mente, Señor. Pequé con mis ojos, Señor. No sé lo que hice. Perdóneme. Límpieme con su sangre preciosa. Hágame digno de entrar en comunión con usted. Y el Señor lo hace. ¿Por medio de qué? Del perdón y la sangre de Jesucristo, que limpia todos nuestros pecados. Amén. Entonces por eso dice aquí, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de ¿qué? De fe. Fe es ¿qué? Confianza. Entonces yo debo acercarme a Dios como dice la Escritura en Hebreos 11:6. ¿Qué dice la Escritura en Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible orar a Dios. Pero sin fe estamos perdiendo el tiempo arrodillados. Pero sin fe estamos perdiendo el tiempo sentados o parados de pie, con las manos arriba, con las manos en cualquier posición donde estén. Estamos perdiendo el tiempo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando alguien se acerca a Él, ¿qué dice? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea que Él está ahí, que Dios está ahí. ¿Usted cree que Dios está ahí cuando usted está orando a Dios? Amén. Debemos creer que Dios está ahí, hermano. Es necesario. Eso es fe. Y Dios nos reclama a nosotros ese requisito. Usted va a hablar conmigo. Usted debe tener fe de que Él es Dios y de que Él está sentado en tu trono y que Dios está, aleluya, por medio de Jesucristo, escuchando la oración que estoy haciendo. ¿Usted lo cree? Debemos creerlo, hermano. Necesitamos creerlo. Eso se llama fe, hermano. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice el versículo 1 de ese mismo capítulo 11 de Hebreos. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos fe. Aquí dice claramente en el versículo, aleluya, que estamos leyendo 22, capítulo 10 de Hebreos, estamos ahí. Dice, purificados los corazones. ¿Qué es purificar? Purificar. Limpiar, lavar.
sea, no deben haber cosas corrompidas en el corazón. Por eso es que el mundo no se puede comunicar con Dios. ¿O sí? La gente sin Cristo, sin el sello del Espíritu Santo, no puede hablar con Dios. Porque necesitan el corazón tenerlo purificado, limpio de todo pecado, de toda maldad, de toda inmundicia. Pero la gente dice, no, yo me acerco al zarco y el zarco me escucha. Así me han dicho a mí, cuando salgo a hablar con la gente, cuando evangelizo, cuando toco puertas. Yo sé que el zarco me oye, hasta falta de respeto con Dios. ¿Qué va a saber alguien si el Señor Jesucristo era zarco o no? Y posiblemente no, porque usted mira al israelita y el israelita no es ¿Qué es zarco? ni blanco ni zarco, Hermano, ¿qué es zarco? de ojos claros, verdes o azules. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a decir algo con tanto irrespeto acerca del Hijo de Dios? Amén. Falta conocimiento. ¿Por qué? Porque no le conocen. Tener el chuchito también. Entonces, toda esa falta de respeto y creen que Dios les oye, pero Dios no oye al pecador. Dice Juan, capítulo 9, versículo 31. Dios no oye a los pecadores. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero si alguno dice, Bien. es temeroso, temor de Dios en el corazón debe haber para poder hablar con Dios, hermano, para poder orar a Dios. Oiga, sin temor a Dios no podemos hablar con Él. ¿De dónde pues saca el mundo que hablan con Dios? Sin temor a Dios no se puede uno comunicar con Él. Pero si alguno es temeroso, y otra condición que el Señor nos revela, que nos muestra, que nos señala en su palabra, Juan 9:31, si alguno es temeroso y hace su voluntad, no hace la voluntad de Dios, el mundo no hace la voluntad de Dios, ¿cómo quiere que Dios les escuche si no hace la voluntad de Dios? Todos los días lo ofenden, todos los días pecan, todos los días hacen maldad, todos los días, aleluya, ignoran que Dios existe. Y más sin embargo dicen, Dios me oye. Eso es ser hipócrita. Eso es no conocer a Dios. Eso es ser falto de entendimiento. Eso es ser falto de sabiduría. Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso y hace su voluntad, ¿a ese qué? A ese oye. El mundo, aleluya, está completamente bajo el poder y el dominio del maligno. Amén. Satanás, que el Señor lo reprenda. De esa manera tiene al mundo confundido, que no saben ni lo que dice. Pregúntele usted allá afuera, cualquiera que pase. ¿Usted habla con Dios? Sí, yo hablo con Dios. ¿Usted sabe qué es orar? No, orar no, yo rezo. Y hasta le tienen un dicho: el que peca y reza, empata. ¿Qué es eso? Eso no es así. Amén. Pero la ignorancia de este mundo, cegado el entendimiento por Satanás, hace que ellos vivan así. Y es mentira, es una mentira, hermano. Es una mentira. Amén. Aquí claramente el Señor nos lo está diciendo en esta porción de la Escritura en Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero. Segundo, en plena certidumbre de fe. Tercero, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Qué es la conciencia? Juan Manuel, ¿qué es la conciencia? Es la parte de nuestra alma que nos hace ver la diferencia entre el bien y el mal. Cuando usted hace algo malo, ¿quién le redarguye a usted dentro de su propio ser? La conciencia, su conciencia. Cuando usted hace algo bueno, ¿quién le redarguye a usted de que hizo algo bueno?
su conciencia. Amén. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí. Los corazones purificados de mala conciencia, es decir, que no haya en mi conciencia nada que me redarguya contra mí mismo, porque eso es lo que hace el enemigo. Le acusa, él es el acusador nuestro delante de Dios. Pero ¿quién nos defiende delante de Dios Padre? ¿Quién nos defiende? Nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él nos defiende. Él nos defiende. Gracias al Señor por Jesucristo. Amén. Él nos defiende. Y dice, aleluya, la Escritura: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos. Lavados los cuerpos. Lavados los cuerpos. Lavados los cuerpos. ¿Con qué? Con jabón y con agua pura. La palabra de Dios. Con agua pura. O sea, lavar nuestros cuerpos con la palabra. Gloria al Señor, aleluya. Porque eso es lo que se necesita y se requiere previamente antes de entrar en comunión con Dios. Haberle pedido perdón, lo dijimos. ¿Cierto que sí? Amén. Señor, límpieme con su sangre preciosa. No me siento bien para arrodillarme, para quedarme parado, para levantar mis manos al cielo. Señor, perdóneme. Y ya tenemos libertad en Cristo Jesús para poder empezar a orar. Eso es lo que necesitamos, hermano, entender en nuestras vidas. Amén. Y Dios nos va a ayudar a tener comunión con Él de esa manera. Gloria al Señor. Y termina aquí, gloria al Señor, con esta escritura, Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Dice: por medio de la oración, el alma se allega a Dios para adorarle y alabarle por sus misericordias. Es que hay mucho por qué alabar a Dios, hermano. Hay mucho por qué, aleluya, adorar a Dios por sus misericordias. ¿Quién me lee, por favor, el Salmo 103, versículo 1 al 5? ¿Y quién me hace el favor y me lee Filipenses capítulo 4, versículo 6? Bueno, vamos a ver. ¿Qué texto lees? Salmo 103, del versículo 1 al 3. Amén. Dice la palabra del Señor: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Amén. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Aleluya. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Amén. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como las águilas. Amén. Gloria al Promesa para Señor. nuestras vidas. Gracias, hermano Orlando. Filipenses 4:6 dice: ¿quién lo tiene? Yo lo tengo. Por nada. Sí, hermano, La léalo. palabra del Señor: por nada estén afanados y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Ahí debe haber, una combinación. Nuestro ruego debe ir acompañado de ¿qué? ¿De qué debe ir nuestro ruego acompañado? Lo acabamos de leer, hermanos. La oración, el ruego, súplica. En toda oración y ruego. ¿Pero con qué? Con acción de gracias, hermano. Darle gracias a Dios. Cada vez que oramos, tenemos que darle gracias a Dios, hermano. ¿O usted es agradecido? Ustedes oran a Dios y ya, chao. Hablamos luego. No. Tenemos que darle gracias a Dios. Señor, gracias por haberme escuchado. Gracias por haberme, aleluya, oído, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho con mi vida. Gracias por lo que vas a hacer. Señor, ayúdame a esperar en tu respuesta, Dios mío. Mira la necesidad, Dios mío, etcétera, etcétera, etcétera.
Eso es, amados hermanos, acción de gracias. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, porque son nuevas cada mañana. La misericordia de Dios con nosotros son nuevas todos los días de nuestra vida. Amén. Cada mañana es un día nuevo. Cada mañana, hermano, es un día nuevo. Nos levantamos vivos, es una misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios nos levantamos vivos. Amén. Estamos bien de salud por la misericordia de Dios. No estamos enfermos. ¿Cuántos enfermos hay en las clínicas, en los hospitales, hermano? En estos momentos hay mucha gente enferma. Aleluya. Y nosotros estamos sanos, gracias a Dios. Amén. Entonces, hermanos, son muchas las aleluya, acciones de gracia que debemos dar a Dios siempre que oremos. Amén. Amén. No podemos ser desagradecidos. No, Señor. Gracias por todo. Para pedir lo que necesitamos. Por medio de la oración, el alma se allega a Dios para pedir lo que necesitamos. Sabemos que Dios lo conoce. Sí, nos lo dijo el Señor Jesucristo. Pero nosotros necesitamos decírselo a Él. Dios necesita ¿qué? Escuchar. Oír su necesidad, mi necesidad. Amén. Necesita oírla. Entonces, por medio de la oración el alma se allega a Dios para pedir lo que necesitamos. 2 versículos, ¿quién me lo lee por favor? Primera de Juan 5:14 y Mateo 7:7. Primera de Juan 5:14, Juan 7:7, Mateo 7:7, perdón. Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Dice la palabra, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él no las oye. Él nos oye. Él nos oye. Amén. El Señor escucha la oración Pero del justo, si la pedimos conforme a la voluntad conforme a mi voluntad, de Dios. a la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? ¿Qué me quiere decir? Buena, agradable y perfecta. Amén, hermano Orlando, gracias. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sabía usted eso? Amén. Por eso es que es mejor hacer la voluntad de Dios que nuestra voluntad. Amén. Porque nos aseguramos de que vamos por el camino correcto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En cambio, nuestra voluntad no. Es engañosa. Queremos hacer cosas que realmente Dios no quiere que hagamos. Queremos hacer, aleluya, acciones que Dios no quiere que hagamos. Por eso lo mejor es hacer siempre la voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta. Pero ¿qué más dice en Mateo 7:7? ¿Quién lo tiene? Por favor, para que lo lea. Mateo 7:7. Dice la palabra del Señor. Sí, amén. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén, hermano, muchas gracias. Eso es, o sea, tenemos que pedir, tenemos que tocar. Es decir, tenemos que de diversas maneras, de diversas formas, no olvidar el punto de partida de nuestra oración. ¿Qué nos conduce a orar? ¿Cuál es el propósito de mi oración a Dios? Yo quiero que Dios me abra esa puerta. Yo quiero que Dios me escuche. Yo quiero que Dios haga algo. Amén. Entonces por eso tenemos que orar siempre. Con el mismo denuedo, con el mismo propósito, con el mismo aliento. Sin cesar, sin dejar de orar. Como decía la Escritura, ahora que la leíamos allí en Lucas, como la mujer y el juez injusto. ¿Sí? Hasta que el juez se cansó de que esta mujer viniera a él e hizo lo que ella le pedía. Así debe ser nuestra oración, hermanos.
para pedir lo que necesitamos. Por medio de la oración el alma se allega a Dios para interceder a favor de otros. Interceder. ¿Qué es interceder? Interceder por ¿Qué es interceder? un alma, por un enfermo. Por ahí por una persona, por una acción. ¿Qué es interceder? Sí, es orar. ¿Por qué? Es un ruego ante Dios para que Dios tome el control o haga algo que esté alguna situación que Dios quiera resolver. Que Jesucristo interceda por mí ante Dios. No, es que aquí nos está diciendo es a nosotros. Ojo, ojo. Ah, nosotros. Por medio de la oración el alma se allega a Dios para interceder a favor de otros. Usted debe entender, amado hermano, que somos intercesores delante de Dios por otras almas. ¿Sabía usted eso? Amén, amén. Eso lo tenemos que tener claro. Orar por el pueblo. Por eso nosotros no podemos estar tan tranquilos orando siempre por nosotros y nuestras necesidades y nuestras comodidades y solamente por mí y Señor mírame a mí y solo yo y segundo yo y tercero yo. No, hermano, Orar por el Hay que orar por todos. hay que orar por las necesidades de otros. Somos llamados a ser intercesores. ¿Y qué es un intercesor? Esa es mi pregunta. guerrero de oración. ¿Qué es un intercesor? Guerrero de oración puede ser. ¿Qué es un intercesor? Yo interfiero por la oración para otras personas. Intercesor es aquel creyente que ora, aleluya, que pide, Amén. que ruega, que suplica en favor de un tercero ante Dios Padre por medio de Jesucristo. ¿Quedó claro? Amén. ¿Qué es un intercesor? Repítamelo, alguien. Es un creyente que ora, Ruega. pide, ruega, suplica en favor de otro por medio de Jesucristo ante Dios Padre. Muy difícil, hermano. Entonces, si a usted le dicen, usted se intercede, ¿usted qué va a contestar? Amén, claro que sí. Usted intercede. Usted intercede. Amén. ¿Por quién intercede? ¿Por quién está intercediendo en este momento, hermano Norberto? Por mi familia más que todo. Ven, ¿por quién está intercediendo usted, hermano Luis Albeiro? Por mi familia, por el mundo, se puede decir, porque se sabe que el enemigo está atacando a todo el mundo y no. ¿Usted intercede? ¿Por quién intercede usted? Por la familia. ¿Usted intercede? Amén, aleluya. ¿Por quién está intercediendo? Por el pueblo de Israel, por la iglesia del Señor, por los pastores, por los ministros, por los Amén. líderes, por las ovejas, por la O obra sea, de Dios. tenemos que interceder por todo lo que nos permita Dios hacer, hermanos. Entonces tenemos que ser intercesores, aleluya, que oremos a Dios por este país de Colombia, por esta, aleluya, municipio de Bello, gloria al Señor, interceder por las almas perdidas, interceder por la obra del Señor, interceder, aleluya, En medio del por transporte, lo que- nuestra familia, por nuestros hijos, por la esposa, por el esposo, interceder, aleluya, por los siervos de Dios, interceder por todo, hermano. Hay mucho por qué interceder. Cuando se dice hay mucho por qué orar, significa eso, ¿sabía usted? Cuando se dice desde acá, hermanos, hay mucho por qué orar, ¿qué le está diciendo a usted esa persona que está aquí parada? Hay mucho por qué, por las necesidades. hay mucho por qué interceder, hermano Orlando. Claro, Eso es lo que nos está diciendo. las necesidades de otros. Hay que interceder, hermano. No podemos ser, aleluya, primero yo, primero mi oración, segundo mi oración, tercero mi oración.
primero mis necesidades, primero mi familia, segundo mi familia, tercero mi familia. No, hermanos, eso es ser egoístas. Eso es ser egoístas. Es más, les doy un testimonio. Cuando uno está orando, óigame bien, cuando usted está orando, usted está intercediendo de corazón por alguien o por algo, el Espíritu Santo le empieza a usted a colocar más motivos y más personas y más circunstancias por qué interceder. Amén. ¿Lo sabía usted? ¿Lo ha experimentado? Experiméntelo. Experiméntelo, hermano. Arrodíllese a orar. Interceda por un tercero. Y se dará usted cuenta de la bendición. Porque Dios le empieza a uno a colocar. Algunos dicen, es que Dios me colocó carga. No, eso no es carga. Eso es intercesión. Eso es intercesión. Estamos y necesitamos ser intercesores, hermanos. No podemos vivir sin ser intercesores a favor de otros. Amén. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 17. ¿Quién lo puede leer? Y primera de Samuel, primer libro de Samuel, Efesios capítulo 3. Capítulo 3, versículo 14 al 17. Dice la palabra del Señor: por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, sea plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, hermano Orlando. Primera de Samuel 12:23 dice, amados hermanos, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Hermosas estas palabras. ¿Quién las dijo? El profeta Samuel, hablándole al pueblo de Israel en uno de sus últimos discursos. Amén. Mire tan precioso el Señor. Amén. Gracias, hermanos. Esa es la manera como nosotros podemos ver aquí, hermanos, la forma como debemos nosotros interceder a favor de otros. Gloria al Señor. Amén. Así que, hermanos, vamos a dejar hasta ahí la lección el día de hoy, la noche de hoy. Y vamos a orar a Dios en esta hora para que Dios nos bendiga, nos llevemos esta palabra en el corazón, hermano, y la pongamos por obra. Amén. Estemos puestos de pie y démosle gracias al Señor en esta hora. Padre celestial, en el nombre de Jesús, Señor amado, presentamos todo el honor y toda la honra. Te damos gracias, Padre celestial, por darnos este privilegio, Dios mío, esta oportunidad preciosa, Señor, de poder asistir, Dios mío, Señor, a esta clase de doctrina bíblica. Padre celestial, gracias por este tema precioso, Dios mío. Gracias, Dios mío, Señor, por la oración. Padre celestial, ayúdanos, Señor, a entender, Dios mío, el propósito de la oración en nuestras vidas, Señor. Es un privilegio, Dios mío, Señor, pero también un deber, Padre celestial. Necesitamos, Dios mío, aprender a orar delante de tu presencia, Dios mío, por medio de Jesucristo, tu Hijo, Señor. Ayúdanos, Padre celestial, en medio de la oración a llegarnos a ti, Padre celestial, con todo nuestro corazón, Dios mío, de una manera limpia, Padre celestial. Bendícenos en esta hora, Padre. Permite, Dios del cielo, que podamos llevar al corazón y a nuestra mente, Padre celestial, esta palabra en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que la podamos poner por obra, Padre,
Enséñanos a orar, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, Dios les bendiga a todos y podemos saludarnos en el amor del Señor. Amén.